Seguimos conversando con el embajador extraordinario y plenipotenciario de Francia en Venezuela, Romain Nadal, y queremos preguntarle por el papel de Francia en el mundo de hoy, en el siglo XXI, sobre todo que ustedes acaban de tener un ejemplar proceso electoral, un nuevo presidente joven, intelectual, que además está dándole mucha fuerza a la unificación europea. Efectivamente, Emmanuel Macron es el más joven presidente de la historia de Francia, el presidente más joven de la historia de Francia, electo en el mes de mayo pasado. Y efectivamente, su prioridad, entre sus prioridades, digamos, hay la relanza de la construcción europea, que ha conocido en los últimos años dificultades, algunas divisiones internas a la construcción europea. El pueblo británico decidió por referéndum salir de la construcción europea y fue un golpe para todos los pueblos de Europa. Europa es un continente, como lo decía antes, que ha sufrido guerras mundiales y quiere unir su destino. Los pueblos europeos quieren unir sus destinos. Somos 27, éramos 28 con Reino Unido y estamos negociando la salida de Reino Unido, pero necesitamos reforzar nuestros lazos y encontrar políticas comunes susceptibles de relanzar el espíritu europeo y la adhesión de los pueblos europeos, porque en los últimos años la crisis económica provocó una crisis de fe en la construcción europea y una crisis de adhesión a la Unión Europea. La convicción del presidente Emmanuel Macron con la canciller Merkel de Alemania es que necesitamos convencer a los pueblos europeos que hay que unir los destinos y que hay que reforzar los lazos y que hay también que profundizar la democracia europea a través del Parlamento Europeo, que es la primera construcción regional que logró elegir de forma directa un parlamento regional uniendo a todos los parlamentos y a todos los pueblos de la Unión Europea. Por eso Francia estuvo en el 51 con el Tratado de París de la Comunidad del Acero y el Carbón, después en el 57 con la Comunidad Económica Europea, en el 92 con el Tratado de Maastricht de la Unión Europea y hasta un proyecto de Constitución Europea, ¿no? Exactamente. Llevamos 60 años profundizando esta construcción europea, reforzando los lazos con una moneda también única, que es un ejemplo único en el mundo de pueblos que han decidido renunciar a una parte de su soberanía nacional para compartirla con los demás pueblos. Esto es importantísimo y eso lo hemos logrado porque antes tuvimos guerras, antes tuvimos odio entre nosotros y hemos decidido, después de la Segunda Guerra Mundial, cambiar de espíritu y unir nuestros destinos. Lo hicieron primero el general de Gaulle y el presidente Adenauer de Alemania, dos hombres que habían sufrido en su carne la guerra, el odio, los millones de muertos y los destrozos, los desastres de la guerra. Y ellos decidieron construir a partir de este desastre una unión de pueblos. Y llevamos 60 años uniendo nuestros pueblos con políticas comunes, política agrícola, política energética, política económica, política universitaria, con un programa Erasmus de intercambios de estudiantes, que es un programa único que permitió a millones y millones de estudiantes europeos pasar un año en la universidad de otro país para seguir en su formación. ¿Se puede hablar de un constitucionalismo europeo? Sí, por supuesto. Es una construcción única, difícil porque tenemos que superar, de cierto modo, nuestra identidad nacional para construir una identidad común. No significa que renunciemos a nuestra historia, a nuestra patria, pero forjamos una patria común a través de la Unión Europea. Por eso el Tratado de Maastricht, y el de la Unión Europea de Lisboa, sí, es como una síntesis de esa unificación. Exactamente, y significa que añadimos una identidad europea además de nuestras identidades nacionales. No renunciemos a lo que somos, pero construimos un destino común, apartando para siempre, esperamos, la guerra, el odio y el nacionalismo. Seguimos hablando con el embajador de Francia en Venezuela, Romain Nadal,
y más adelante conversar sobre las relaciones entre Venezuela y Francia, que son de mucha historia y además muy fuertes y permanentes, más allá de la actitud de los gobiernos a nivel de pueblos. Ya regresamos. Usted está viendo